En este vídeo introduciremos el concepto de distancia entre dos puntos del plano. Considera que M y N son dos puntos del plano. El punto M tiene abscisa x0 y ordenada y0. El punto N tiene abscisa x1 y ordenada y1. Pues bien, la distancia entre estos dos puntos M y N se denota como indicamos, y es el número real no negativo que definimos. Fíjate, distancia entre M y N es igual, con signo positivo, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la diferencia de las abscisas y el cuadrado de la diferencia de las ordenadas. Por ejemplo, si el punto M tiene abscisa 2 y ordenada 3 y el punto N tiene abscisa 5 y ordenada 9, la distancia entre esos dos puntos es, fíjate, cuadrado de la diferencia de las abscisas, o sea, cuadrado de 5 menos 2. Abscisa del punto N menos abscisa del punto M. Aquí, fíjate, ordenada del punto N menos ordenada del punto M. Si te molestas en hacer esta operación, resulta que la distancia entre M y N es raíz de 45. Otro ejemplo, si el punto A tiene abscisa 5 y ordenada menos 1 y el punto B tiene abscisa 2 y ordenada 0, la distancia entre esos dos puntos es, fíjate, abscisa de B menos abscisa de A, aquí lo tienes, al cuadrado, y después ordenada de B menos ordenada de A al cuadrado. Resulta que la distancia entre A y B es raíz cuadrada de 10. Hablemos ahora de la interpretación geométrica de la distancia. A tales efectos, considera un plano, considera que M es el punto que indicamos. Tiene abscisa x0 y ordenada y0. Considera que N es el punto que señalamos ahora. Tiene abscisa x1 y ordenada y1. Observa ahora el triángulo rectángulo que tienes ante los ojos. Evidentísimamente, este cateto es x1 menos x0. Este otro cateto es y1 menos y0. Y siendo así las cosas, según el teorema de Pitágoras, la distancia entre los puntos M y N, o sea, este número real, viene a expresar en términos geométricos la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo que indicamos. O sea, la distancia entre M y N viene a ser la longitud del segmento cuyos extremos son los puntos M y N. Segmento que señalamos en rojo. La longitud de este segmento, decimos, es la distancia entre los puntos M y N. Debe entenderse que este número real es el que se llama distancia euclídea entre los puntos M y N. Entiende que esto de la distancia euclídea entre dos puntos no es ninguna tontería. Considera, por ejemplo, que en el punto M del plano estás tú y
considera que en el punto N hay un espantoso toro bravo de enorme cornamenta. En este trance, estando tú situado en el punto M y el toro en el punto N, lo que te preocupa, lo que te aterroriza, es pensar que la distancia entre M y N no sea demasiado pequeña. Distancia euclídea. Entiende perfectamente también, decimos, que la distancia euclídea entre tú y el toro puede carecer totalmente de interés. Tal es el caso si entre tú y el toro hay un edificio precioso, edificio de esos que hay en el barrio de Manhattan. En tal caso, como el toro no puede atravesar el edificio, te importa un pito la distancia euclídea entre tú y el toro. Lo que te preocupa es la distancia de Manhattan entre tú y el toro, que es la suma del valor absoluto de la diferencia entre las abscisas de los puntos M y N y el valor absoluto de la diferencia entre las ordenadas de los puntos M y N. Evidentemente, la distancia de Manhattan entre los puntos M y N es justamente la mitad del perímetro del rectángulo cuyos vértices opuestos son M y N. La mitad del perímetro de este rectángulo es la distancia de Manhattan entre tú y el toro, que es, como decimos, la única distancia que te interesa si tú estás aquí, el toro está aquí, y este rectángulo viene a ser la planta de un enorme edificio de esos que hay en Manhattan. Insistimos, como el toro no puede atravesar el edificio, la distancia euclídea entre M y N, distancia que viene a ser la longitud del segmento de extremos M y N, o sea, esta diagonal del rectángulo, decimos, la distancia euclídea entre tú y el toro es irrelevante porque el toro no puede atravesar el edificio. En este contexto, lo que te preocupa es la distancia de Manhattan entre tú y el toro. No vaya a ser que el toro venga por aquí y luego por aquí y te clave los cuernos en el culo. Por lo demás, hemos visto que la distancia euclídea entre M y N es raíz de 45. Fíjate, la distancia de Manhattan entre esos puntos es suma, por un lado, valor absoluto de la diferencia entre las abscisas. Aquí tienes dicha diferencia, valor absoluto de la diferencia entre las ordenadas. Aquí tienes dicha diferencia. La distancia de Manhattan entre los puntos M y N resulta ser 9, que es mayor que la distancia euclídea entre los puntos M y N. En cualquier caso, entiende que lo dicho respecto de la distancia de Manhattan es algo puramente informativo. Pretende acreditar que hay infinidad de formas de definir la distancia entre dos puntos del plano. La más famosa es la que llamamos distancia euclídea, aunque hay otras. Tal es el caso de la llamada distancia de Manhattan. De la distancia de Manhattan y de otras formas de establecer, de medir, de evaluar la distancia entre dos puntos del plano, decimos, de la distancia de Manhattan y de otras formas de definir la distancia entre dos puntos del plano, te hablarán cuando aterrices en la universidad. Y hasta que llegues a la universidad, solo trabajarás con distancias euclídeas.